Ojo por ojo capítulo 12. ¿Es él, verdad? No. Basta. Exasperada, Utaime apartó la mano de Gojo de su rodilla por no sé cuántas veces esa noche. Tenía que hacerlo porque él no la dejaba sobre su rodilla si ella no lo hacía, ¿o no? La subió lentamente por la cara interna del muslo y aún más arriba. ¡Madre mía, qué travieso! En un intento desesperado por mantener la dignidad, Utaime cambió de postura y miró alrededor de la mesa llena de pequeños cuencos y platos de la comida más deliciosa y las elegantes damas picoteando como pajaritos. Estaban sentados en el suelo de forma tradicional, lo que le hacía doler las rodillas y las caderas. Todos se esforzaban por parecer normales y respetables, lo cual era un poco gracioso, dado el drama que acababa de ocurrir. Poco después de volverse loca, la viuda de Aseiko se desmayó dramáticamente. Nanami, quien probablemente se sentía responsable por haberla tenido apretada en la cabeza todo ese tiempo, se había ofrecido a llevarla a sus habitaciones. 3 sirvientas muy ansiosas se habían ofrecido a mostrarle el camino, mientras que la chica que se parecía tanto a Gojo se les adelantó corriendo, con los ojos abiertos de miedo. 3 sirvientas aún más ansiosas regresaron con Nanami poco después, apenas capaces de contener la risa a sus espaldas. Te hacía preguntarte, ¿era esto lo que pasaba cuando una casa predominantemente femenina se veía sometida a alguien tan educado y apuesto como Nanami? Utaime observaba cómo las chicas sedientas lo rodeaban como abejas alrededor de un tarro de miel. Nanami, un experto en gastronomía, elogiaba todo lo que le servían con sincero entusiasmo, para deleite de todos. Su rostro estoico era indescifrable como siempre, pero Utaime estaba seguro de que en secreto lo estaba disfrutando. Porque cualquier otra cosa era imposible. Estaban cenando con una de las familias de hechiceros más poderosas del mundo. ¿Cena? No, era un festín. Y la familia de hechiceros más poderosa resultó ser de lo más disfuncional. Eso los hacía, casi humanos. O al menos mucho más accesibles de lo que jamás hubiera creído posible. No entendía por qué Satoru los odiaba tanto. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, menos. Asintió Satoru en respuesta a su pregunta anterior mientras devoraba otro juego de dango, cubierto de un jarabe dulce y pegajoso. No me estás escuchando, suspiró Utaime, entrelazando los dedos con los suyos para evitar que se desviaran de nuevo. Sí, afirmó. Lo estoy haciendo. Apartó el cuenco y el plato con la mano libre y comenzó a enviar pequeños hilos de energía maldita a la palma y la muñeca de ella. Los rayos electrizantes la alcanzaron directamente. Si esto continuaba, pronto estaría ronroneando en su regazo, frotándose contra él. Michizane, insistió. Lo oí antes. Voy a reventar, exclamó Satoru con fuerza y se acarició la barriga. El anciano mayordomo le sonrió radiante desde el otro lado de la habitación. La expresión de profunda adoración en su rostro confirmó lo que Utaime había llegado a sospechar. Nanami y ella estaban presenciando algo extraordinario, el regreso del hijo pródigo. No creo que Gojo vaya nunca a visitar a su familia, había reflexionado Nanami de camino hacia allí. ¿Cuánto tiempo llevaba sin venir? Utaime estudió los rostros de las mujeres de su familia, las miradas furtivas pero cargadas que se lanzaban, como si compartieran un secreto monumental y ultragracioso. Se oyeron risas contenidas en un extremo de la mesa e incluso la abuela, un dragón, parecía medianamente relajada. No se equivoquen, estaban felices de ver a Gojo. Aliviadas. Esperanzadas. Utaime sostuvo la mirada pensativa de la tía Narumi al otro lado de la mesa. ¿Era ese tu plan?, se preguntó. ¿Usarme para traerlo aquí? ¿Es tan simple como eso? En cuanto se dirigió al antiguo poder que atacaba a Gojo, este se retiró. Para cualquier otra persona, la risa estruendosa podría haber parecido una extraña ilusión, fruto de una imaginación desbordada. Pero ella estaba segura de quién o qué había sido. Conocía su voz, su tacto, la amenaza de violencia que traía consigo. Y tenía sentido, ¿no? Esta antigua casa construida en la era Heian había sido suya en su época. ¿Tiene Michizane alguna forma de escapar del santuario?, le preguntó a Gojo. Con los ojos cubiertos como ahora, sus emociones eran más difíciles de interpretar, pero aún así podía sentir su mirada fija en ella. Eso también la acaloró, porque esa mirada vibraba con un hambre aún no satisfecha. Salgamos,
sugirió, lamiéndose los labios. Pero Satoru, no. Necesitamos un poco de aire fresco, declaró Gojo en voz alta y la ayudó a ponerse de pie. Todos levantaron la vista sorprendidos, parpadearon, luego sonrieron con complicidad y volvieron a comer. Gracias por la comida, Utaime hizo una reverencia, con las mejillas coloreadas de vergüenza, pero Gojo volvió a tirarle de la mano, casi tirándola al suelo. Oye, se quejó. Ni siquiera tengo abrigo. Pero la arrastró sin decir palabra. Salieron a la terraza, bajaron las escaleras, atravesaron el patio, cruzaron un puente, hacia ¿una isla? La noche era negra y densa, pero no demasiado fría. El estanque olía a hielo derretido y a juncos. Faroles rojos de papel danzaban alegremente con la brisa al otro lado del agua. ¿A dónde vamos? Era precioso. Sereno y tranquilo, los únicos sonidos eran el viento murmurando suavemente entre los pinos y las pequeñas olas rompiendo contra la orilla. Gojo se giró y la apretó contra sí, inhalando profundamente. Por fin solo. Sus labios comenzaron a devorar los de ella. Sabía azucarado, como el jarabe que se había lamido de los dedos antes. Y estaba muy excitado, ella sintió su erección presionando contra su vientre. ¡Madre mía! ¿Él la deseaba así? Irresistible. Nosotros, intentó dócilmente aferrarse a su cordura, necesitamos hablar primero. Sí, asintió él, deslizando las manos bajo su camisa, acariciando su piel con avidez, besándola más profundamente. Pensé que me iba a morir. Satoru, rió ella. Estabas ocupado comiendo. Para distraerme, murmuró él, mordisqueando su cuello, sus orejas, su barbilla, Necesito hablar, intentó de nuevo, pero su toque avivó el fuego latente en su interior y la encendió por completo. Con sus labios aún sobre los de ella, la levantó y la llevó a través de otro puente, cubierto, hasta un pequeño pabellón, abriendo y cerrando la puerta de una fuerte patada. Estaba oscuro dentro, pero agradablemente cálido, y Gojo parecía saber exactamente lo que hacía. La depositó sobre un bulto de mantas suaves y fragantes en un rincón, con las manos ya en el botón de sus vaqueros. Pero, con un gruñido impaciente, le bajó los vaqueros y los arrojó al otro lado de la habitación, haciendo lo mismo con sus bragas inmediatamente después. Hueles demasiado bien cuando estás excitada, se arrodilló entre sus piernas, acariciando la parte interior de sus muslos con sus grandes y cálidas manos. Quería saborearte ahí mismo, delante de todos, me estaba volviendo loco. ¡Qué travieso! Pensó en sus tías y Nanami, todavía sentadas a la mesa, probablemente preguntándose a dónde se habían ido también, con la esperanza de no adivinar lo que hacían, pero él puso sus labios y su lengua en sus partes expuestas con tanto entusiasmo que sus párpados se cerraron con impotencia, todos los pensamientos se alejaron de su cabeza en un instante. Arqueó la espalda, los dedos de los pies se curvaron, y una dulce tensión comenzó a enroscarse en su vientre mientras él lamía, chupaba y giraba la lengua alrededor de su clítoris palpitante. Cuando él introdujo uno de sus largos dedos en ella se retorció contra él, sintiendo su sonrisa. No tardó en encontrar y acariciar su punto de placer al ritmo de su lengua. Satoru gimió y se quebró, las manos de él bajo sus caderas la sujetaron hasta que dejó de sacudirse, su lengua continuó lamiendo perezosamente su tierna piel, haciéndola desear más incluso antes de que hubiera terminado. Quiero oír eso otra vez, murmuró, mi nombre en tus labios. Es hermoso. Ven aquí, dijo ella y abrió los brazos de par en par. Él se acercó para cumplir su deseo, el peso de su largo cuerpo presionándola contra las mantas. Quítate eso. Tiró de su ropa con impaciencia. Él la ayudó a quitarse la camisa por la cabeza y le bajó los pantalones de una patada. Sus manos se metieron dentro de sus boxers, disfrutando de la sensación de la carne caliente y palpitante que encontró allí y de sus jadeos de placer cuando empezó a explorar su miembro y la sedosa punta. Cuando Gojo le subió la tela de la camisa por la cabeza, tuvo que soltarlo para levantar los brazos. Como antes, simplemente liberó sus pechos del sujetador, empujándolo hacia arriba para que saltaran, metiendo la cara entre ellos y respirando profundamente. Estaba loco de amor por estos, murmuró, poniendo la boca en uno de los pezones para chuparlo. Utaime rió entre dientes. No tiene nada de gracia, protestó, chupando el otro.
Sonrió ella y luego jadeó cuando él mordió ligeramente. No quiero hacer nada más, murmuró, chupando un pezón mientras hacía rodar el otro entre sus dedos. Solo quedarme en la cama contigo por el resto de mi vida. De acuerdo, gimió ella. ¿En serio? Él sonaba feliz, acercando su boca a la de ella para besarla profundamente. Date la vuelta. La agarró de las caderas y la giró boca abajo cuando ella no obedeció de inmediato. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué estaba tramando? Tarareó, acariciando su trasero desnudo con ambas manos. Me gusta tu trasero. Eres tan pequeño que a veces temo aplastarte, pero ¿esto? Encaja perfectamente en mis manos. Creo que estamos hechos el uno para el otro. Ella rió de nuevo, luego gimió cuando su pulgar acarició su trasero y comenzó a masajear su coño. Estaba empapada de antes y se mojó aún más cuando él presionó contra su entrada, deslizando el dedo sin apenas resistencia. Te deseo muchísimo, gimió él y movió su enorme cuerpo sobre ella, balanceándose sobre sus brazos, besando su cuello y hombros, un lado de su rostro, su cicatriz. La punta caliente de su erección rozó su entrada, provocándola hasta que estuvo impaciente. Cuando finalmente empujó hacia adelante con un gruñido ahogado, ella se tensó, pero él continuó besándole el lado de la cara, la sien, el cabello hasta que se relajó, empujando más profundamente lentamente. Más profundo. Más profundo aún. Oh, gimió ella, Dios mío. Sí, pero me llamo Satoru, bromeó él, respirando con dificultad. Se meció hacia adelante, llenándola por completo. La sensación era insoportablemente sensual. Nunca en su vida se había sentido tan cerca de alguien, tan íntimamente unidos, su cuerpo apretado contra el suyo, envolviéndola. Utaime, jadeó en su oído, entrando y saliendo lentamente de ella. Utaime, ¿te sientes tan bien? Más rápido, suplicó, pero él se limitó a reír entre dientes, continuando con la misma lentitud hasta que le temblaron los brazos por el esfuerzo de no apoyarse en ella. Por favor, gimió. Más rápido. Mi Utaime, jadeó, ¿eres mandona? Me gusta. Sintió que empezaban los temblores, necesitaba liberarse, ya, así que empezó a mover las caderas contra él, aumentando la fricción, llevándolo aún más adentro. Oh, mierda, gimió, no puedo aguantar así mucho más. Como si le importara. Apretó las caderas contra el más rápido, la oleada de placer crecía cada vez más y más, finalmente la atravesó con la fuerza de un tsunami, y gritó, era imposible no hacerlo, estaba convencida de que la gente podría oírlo hasta Kioto, pero al menos en la casa. Gimió y comenzó a sacudirse dentro de ella, la sensación de su carne palpitante le provocó más oleadas de placer. Completamente agotado, se desplomó, presionándola con todo su peso. Lo siento, murmuró. Me moveré, en un segundo. Utaime giró su rostro hacia un lado, encontrando allí sus labios, que comenzaron a recorrer su rostro, salpicándolo de suaves y tiernos besos. Qué triste era mi vida sin ti cerca, murmuró, apartándose de ella a regañadientes. Antes de que pudiera sentir vacío o frío, él ya la había agarrado y la había atraído contra su pecho, colocándola sobre las mantas. No podemos quedarnos aquí. Su voz era un poco ronca, sus extremidades temblaban. ¿Qué pensaría su familia cuando no regresaran? ¡Qué grosero! Sí que podemos, dijo, acurrucándose más cerca. Pero... dijiste que querías acostarte conmigo el resto de nuestras vidas, empezó a acariciarle la cara con el pulgar, enroscándole el pelo en un dedo. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Utaime se relajó contra él. Acostarse así un rato. ¿Por qué no? Pero no podemos dormirnos, dijo ella. Sí, podemos, murmuró Gojo. Pero Nanami. Estará bien, resopló Gojo. ¿No viste cómo lo deseaban esas chicas? Gojo, rió ella. Nanami jamás lo haría. Oh, sí. Es bueno con las mujeres, bostezó Gojo. Sobre todo con las viudas. Esa mujer está loca. Sí, asintió Utaime. Pero muy guapa. ¿De verdad? Eso me hace preguntarme cómo alguien tan feo como Seiko la consiguió casarse con él. ¿Le prometió dinero? Sé amable, le advirtió. PFFT.
Ten un poco de compasión, añadió. Eso lo emocionó. Se lanzó a una diatriba sobre cómo la compasión era parte del problema, un montón de tonterías sobre cómo las emociones eran la raíz de las maldiciones y, según su conclusión lógica, eran malas por eso. Ella lo dejó despotricar, pensando que tendrían muchas peleas en el futuro. Pero hoy no. En fin, resopló. ¿Probablemente no estés de acuerdo? No, no lo estoy, suspiró ella. Pero nada de discusiones hoy. Hoy, quería creer que esto era solo el comienzo de algo hermoso. Que se conocerían mejor, que se acercarían más. Que tendría la oportunidad de hacerle cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Que sería capaz de suavizar partes de él que, francamente, le daban un poco de miedo. Se quedaron en silencio de nuevo. El semen goteaba de ella, cálido y pegajoso. Juntó las piernas, pero no sirvió de mucho. La cama sería un desastre visible después de esto. ¡Qué vergüenza! ¿Tendría oportunidad de llevarse las mantas para lavarlas? ¿Dónde estamos?, preguntó en la oscuridad. Mi antigua habitación, respondió Gojo adormilado. Alguien la había calentado y limpiado. Hace mucho que no vuelves, ¿verdad?, preguntó, poniendo su mano sobre la de él. Sí, bostezó. ¿13 años? Escuchó su respiración lenta un rato. ¿Te das cuenta de lo felices que están de que hayas vuelto a casa?, susurró. Vaya, se burló. No. No les caigo bien. Eso definitivamente no era cierto. Creo que necesitan que los protejas, dijo suavemente, acariciando sus largos dedos. No los alejes. Tienen miedo. Acércate, suspiró, negándose a escuchar, como era habitual en él. Tengo sueño. Eres tan cálida y suave. Con un suspiro, Utaime se dejó atraer aún más hacia su cuerpo, maravillándose de lo bien que se sentía estar piel contra piel. Tenía razón, pasar el resto de sus vidas juntos en la cama era un sueño hermoso. Dejaría que pareciera realidad un poco más. Pero después de eso, necesitaban hablar. Los tambores lo despertaron. Tambores llamando a todos a la batalla. Boom, 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 boom. Su sonoro sonido ondulaba sobre el agua, resonaba en los árboles y edificios, vibraba dolorosamente en su cabeza. Gojo se incorporó, las mantas se movieron bajo él. De niño, siempre le había gustado enterrarse en un nido de mantas, una costumbre que continuó en la adolescencia. 13 años después, ya no lo era. Era bastante poco práctico, descubrió, y por fin logró liberarse de una patada. Su Infinity estaba apagado, hacía frío y tembló cuando el aire rozó su piel desnuda. Entrelazó los dedos, nada. Incrédulo, se miró las manos en la oscuridad. Y lo intentó de nuevo. Nada seguía. ¿Utaime? Se giró hacia el bulto de mantas a su lado. ¿Algo no va? Pero la cama a su lado estaba vacía, solo quedaba un leve rastro de su olor. ¿Habría salido?, reflexionó, probablemente para buscar el origen del sonido. Debería haberlo despertado. Agarró una manta para ponérsela, caminó por el tatami y abrió la puerta a la fría noche. Pero no fue a Utaime a quien encontró rondando al borde del agua, sino a la chica que se parecía a él. Llamada M. ¿Maya? No, Mayu. Sus ojos azules brillaban como dos pequeños faros en la oscuridad. Inquietante. ¿Qué hace una mocosa como tú aquí tan tarde? Gojo estiró el cuello para comprobar si la madre loca estaba cerca. No. Nadie. ¿Estás dispuesta a morir?, preguntó la chica con su voz aguda, clara y fría, sin rastro de miedo. ¿Qué? Gojo la miró con el ceño fruncido. No, claro que no. Te mataré y te quitaré tus 6 ojos. Se agachó. Gojo se rió de ella. Vuelve a la cama, pequeña, bromeó. Y sigue soñando. Ni siquiera la vio moverse. El impacto cuando su cuerpo chocó contra el suyo fue tan fuerte que se tambaleó hacia atrás, tropezó y cayó. Un dolor insoportable explotó en su cabeza, como si 1000 clavos calientes se le clavaran en el cerebro. Todo se oscureció. Estaba seguro de haber gritado cuando perdió la vista, pero el sonido de su voz quedó ahogado por el crescendo bum 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 de los tambores acelerados, tan fuerte, tan insoportablemente fuerte. No eres digna de ellos. Un gruñido salvaje lo atravesó como un cuchillo. Se suponía que eran míos.
¡Míos! Desde su asiento sobre su estómago, la chica clavó sus largas y afiladas uñas en su piel y le cortó la cara mientras chasqueaba la lengua alegremente. Aullando de horror, intentó quitársela de encima, pero era pesada, pesada como una roca, aplastándole las costillas. Entonces, ella llevó las uñas a sus ojos, intentó agarrarlos torpemente. Se le escaparon de las manos, pero lo intentó de nuevo. Y otra vez. No, gorgoteó, por favor, no. Se oyó un sonido repugnante, húmedo y desgarrador cuando por fin logró arrancarle los ojos de las cuencas. ¡No! Gritó. Un último crescendo de locura y los tambores se detuvieron, un aplauso cortés se extendió por el agua. Bien hecho, rió alguien, cruzando el puente cubierto con pasos pausados. Ah, Gojo Satoru. El hombre se inclinó hacia él hasta que Gojo sintió su aliento en la cara. Olía ligeramente a pergamino viejo, tinta e incienso. ¿De verdad creías que este poder es solo tuyo? No eres el más fuerte por ser Gojo Satoru, imbécil arrogante. Eres quien eres por la fuerza que te doy. Y sin ella, no eres nada. El hombre le puso una pesada bota en la cabeza a Gojo y empezó a presionar. Gano, sonrió, y el cráneo de Gojo explotó. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Gojo se incorporó de golpe, jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor. ¡Mierda! Se secó los ojos con mano temblorosa, con ganas de vomitar, pero logró contener el contenido de su estómago. Un sueño, murmuró. Una maldita pesadilla. Todo estaba en orden. Su Infinity zumbaba a su alrededor, un sonido relajante y familiar. Sus 6 ojos le mostraron el mundo con todo lujo de detalles. No había tambores. Pero el temblor no remitía, lo que había sucedido parecía tan real que tuvo que volver a tocarse los ojos, incluso se quitó la venda para asegurarse de que estuvieran bien. Obligó a sus ojos a ver el mundo, la masa, los átomos, todo estaba allí, todo allí. ¿Lo veía? Utaime, susurró, desesperado por sentir su suavidad, porque le dijera que todo estaba bien. Pero Utaime no estaba allí. La cama a su lado estaba vacía, solo quedaba un leve rastro de su aroma. Y de repente, supo que estaba perdido, sin nada a lo que aferrarse, flotando en el vacío. ¡Ayuda! El vértigo se apoderó de él. Gojo se aferró a las mantas con impotencia, cerrando los ojos con fuerza ante la sensación de caer, caer en un abismo sin fondo. ¿Estás seguro? La voz de Utaime y una suave risa llegaron a sus oídos desde afuera. Eso suena imposible. El mundo dejó de girar. Era Utaime. ¿Con quién hablaba? Gojo se levantó de un salto, luchando contra una oleada de náuseas, casi perdió el equilibrio, se golpeó la cadera contra una mesa y maldijo porque le dolía, hasta que finalmente logró abrir la puerta. Utaime estaba sentada cerca de alguien en la orilla, con la cabeza apoyada en el brazo de esa persona. El reflejo de los faroles rojos sobre las pequeñas olas jugaba en sus hermosos rasgos. Gojo se quedó paralizado al verla, hipnotizado. ¡Qué feliz se veía! Te lo juro, será para siempre, rió la otra persona. Era la voz de un hombre, con el rostro oculto por la sombra del puente cubierto. Los celos se apoderaron del corazón de Gojo y lo estrujaron sin piedad. ¿Utaime? Graznó, sintiendo una nueva oleada de náuseas que lo ahogaba. Ella giró la cabeza para mirarlo. Su sonrisa se desvaneció y una leve mueca apareció en su rostro luminoso. ¿Qué pasaba? Gojo quería que volviera a sonreír como antes, tan hermosa y feliz. ¿Por qué estaba disgustada con él? ¿Qué había hecho mal? Empezó a disculparse, con dificultad para articular las palabras. Sentía la lengua lenta y demasiado grande para su boca. Estoy aquí, dijo el hombre y levantó la mano para girar suavemente la cabeza de Utaime hacia sí. Mírame. Solo a mí. Sí, por supuesto, sonrió Utaime con cariño. El hombre se inclinó para besarla profundamente. Oye, gritó Gojo indignado. Aléjate de ella. Es mía. Imperturbable, las manos del hombre acariciaron su rostro con cariño, luego su cuello, hasta llegar a la parte baja de su espalda para acercarla más. Utaime emitió un leve sonido gutural, un gemido de necesidad, y se acurrucó más cerca del intruso. Gojo se abalanzó para destrozar al hombre, pero no podía tocarlo. De hecho,
Ni siquiera podía acercarse lo suficiente para verle la cara. ¿Una especie de infinito? Gojo casi se atragantó con la idea. ¿Cómo se atrevía este cabrón? Esa era su técnica. Utaime, por favor, le suplicó, encontrando imposible acercarse más, como si el hombre le hubiera extendido su infinito. ¿Qué haces? Metió las manos dentro de la túnica del hombre, buscando solo brevemente antes de empezar a mover el brazo arriba y abajo rítmicamente. Ah, gimió el hombre, lanzando una mirada furtiva por encima del hombro. ¿Aquí? ¿Estás seguro? Los sirvientes nos vieron. Sí, jadeó. Necesito sentirte dentro de mí. Haría lo que fuera por complacerte, jadeó la figura sombría. Lo que fuera. Gimió Utaime, poniéndose a cuatro patas y subiéndose las faldas para exponer su trasero desnudo al hombre. Él la agarró del pelo de repente y tiró de él con fuerza. Utaime gritó de dolor lujurioso. No, gritó Gojo, intentando acercarse frenéticamente, sus habilidades se le escapaban, sus poderes eran inútiles. Utaime, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Estás listo? El hombre sonrió. Te gusta duro, ¿verdad? Sí, gimió ella y se retorció. Lo quiero duro. El hombre sacó una erección considerable de los pliegues de su túnica, acariciándose hasta endurecerse aún más mientras babeaba ante la vista que tenía delante. Oh, sí, jadeó, eres pequeño y bien formado, justo como me gusta. Espero que grites. Satoru, gimió Utaime, me está usando para llegar a ti, no te dejes engañar, Satoru. Cuídate. El hombre soltó una carcajada. ¿Es tan vivaz, mi futura esposa? Estoy deseando montarla. El rostro del hombre era visible ahora. Gojo lo conocía bien, era su propio rostro. Un vértigo aún más intenso lo invadió cuando el tiempo se desvaneció, se volvió insustancial como el humo. Aquí, ahora, entonces, tú, yo, esto no es nada, esto es todo. El espacio entre el sueño y la realidad es una maldición, alguien le susurró al oído a Gojo, ¿no lo entiendes? Se hundía en ella, gruñendo cuando su estrechez lo agarró como un torno, acelerando, sin sentido como un animal, bien, también, sus gritos de dolor lo hicieron aún más grande, más duro, iba a llenarla con su semilla, plantaría un bebé en su vientre, finalmente escaparía de esta prisión. ¡Para!, gritó Gojo. ¡Para! Fue el sonido de su propia voz lo que lo despertó. Gojo se incorporó de golpe, jadeando, temblando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. ¡Joder!, gimió Gojo, agarrándose la cabeza con ambas manos. ¡Para! Satoru, ¿qué pasa? Utaime lo miró desde entre las mantas, parpadeando para despejarse los ojos. Se incorporó de golpe y le puso una mano en el brazo. ¿Te hice daño?, preguntó Gojo con voz ronca, recorriendo su cuerpo con la mirada con ansiedad. ¿Dolor? No, giró la cabeza a ambos lados. ¿Qué dices? ¿Hay luz? Gojo parpadeó. Cierto. Utaime no veía en la oscuridad como él. Todavía temblando, se levantó de la cama y fue a la mesa a encender la pequeña lámpara de aceite. Se miró las manos temblorosas y las apretó en puños antes de atreverse a mirarla. Oye, su rostro estaba lleno de preocupación. ¿Tuviste una pesadilla? ¿Pesadilla? Sí, claro. Gojo respiró hondo. Un sueño. Solo un sueño. Los detalles ya se estaban desvaneciendo. Lo siento, se aclaró la garganta. ¿Para qué? Vuelve, bostezó ella. ¿Qué hora es? Con cautela, Gojo se acercó a la cama. ¿Y si esto también era un sueño? Utaime lo abrazó por los hombros y lo atrajo hacia sí para abrazarlo. Deja la luz encendida, susurró. Ya no tendrás pesadillas. Cierto, porque no pegó ojo esa noche. Observando la suave luz de la lámpara parpadear en el rostro sereno de Utaime, escuchando su respiración profunda mientras su pecho subía y bajaba suavemente, Gojo se convenció de que podía distinguir entre los sueños y la realidad, de que cualquier otra cosa era una locura. En cuanto amaneciera, le pediría a Nanami que llevara a Utaime a la escuela o a donde necesitara ir. Luego iría a la biblioteca a averiguar todo lo que pudiera sobre los 6 ojos y los portadores que lo precedieron. Aunque ya lo supiera, no le gustaría lo que encontraría.
Fin del capítulo 12.